¿Sabías que Corleone es un pueblo en Sicilia donde nacieron los mafiosos más despiadados de Italia? ¿O que en la zona del silencio en México, las radios no funcionan y las brújulas se desorientan sin que nadie sepa la razón? Número 10. Corleone. La película El Padrino 2 comienza revelando el pasado de Vito Andolini. Durante su infancia en el pueblo de Corleone, en Sicilia, su familia es asesinada y se ve obligado a emigrar a Nueva York. A su llegada a la ciudad, el oficial de migración confunde su lugar de nacimiento con su apellido y lo registra bajo el nombre de Vito Corleone. La localidad siciliana es un lugar real situado en una colina a 500 metros sobre el nivel del mar. Es interesante que a pesar de ser conocido como el pueblo de 100 iglesias, también fue el lugar de nacimiento de los mafiosos más infames de la historia italiana. Tommy Gagliano, Giuseppe Morello, Luciano Liggio, Bernardo Provenzano y Salvatore Rina fueron algunos de los despiadados delincuentes que formaron las familias criminales más poderosas de Italia y Nueva York. Hoy en día Corleone intenta desligarse de su pasado violento con la apertura del Museo Antimafia. E igualmente es curioso que los abuelos de Al Pacino, nominado al Oscar por el papel de Michael Corleone en el... Número 9. Zona del Silencio. Existe un área de 50 kilómetros de ancho en la reserva de la biosfera de Mapimí, al norte de México, donde las señales de radio no funcionan y las brújulas giran sin control. Llamada la Zona del Silencio, es un paisaje desértico mayormente deshabitado en el que surgieron innumerables teorías sobre por qué las ondas de radio y los instrumentos de orientación no funcionan como deberían. La hipótesis científica sostiene que la perturbación es causada por depósitos subterráneos de magnetitas y restos de meteoritos. Eso tal vez tenga cierto grado de veracidad, porque el área recibió el impacto de varios meteoritos a lo largo del siglo XX. Quienes creen que la respuesta viene de otro mundo, afirman que la zona cercana a las fronteras entre Chihuahua, Durango y Coahuila es visitada por ovnis regularmente. El 11 de julio de 1970 ocurrió otro evento extraño, cuando un cohete Athena lanzado desde Green River, Utah, tenía previsto estudiar la atmósfera superior y luego aterrizaría en White Sands, Nuevo México. Nadie sabe con exactitud si fue una falla o algo desde la Zona del Silencio lo que produjo que se saliera de curso y se estrellara justo en ella. Una comisión liderada por el ingeniero de la NASA Werner von Braun se trasladó al área e investigó durante 28 días. Número 8. Bar-le-Nassau y Bar-le-Hertog. Muchos lugares tienen fronteras un tanto complicadas, pero ninguno iguala el caos de cruces blancas que marca el límite entre el pueblo neerlandés de Bar-le-Nassau y su contraparte belga Bar-le-Hertog. Ambas ciudades forman una serie de pequeños enclaves que encajan como un rompecabezas. Pero si te preguntas por qué lucen así en la actualidad, tenemos que viajar cientos de años al pasado, cuando los tratados históricos y la venta de tierra produjo la división territorial más extraña del mundo. Todo comenzó en la Edad Media, cuando parte de la tierra pertenecía a los duques de Brabante y el resto era propiedad de los lores de Breda, hacia la época que se formaron los Países Bajos y un tiempo más tarde Bélgica pasó a ser una nación independiente. Fue necesario establecer una frontera entre ambos países. En Barle la demarcación era tan confusa que una comisión especial necesitó 15 años para marcar el límite, y de todos modos la ciudad no quedó dividida de ninguna manera lógica. Número 7. Santa Claus. En un principio este pueblo de Indiana fue bautizado con el nombre de Santa Fe en 1849. 7 años después, el ayuntamiento solicitó al servicio postal que abriera una oficina de correos en la ciudad, pero su petición fue rechazada porque ya existía un pueblo en Indiana con el mismo nombre. La única opción era cambiar el nombre. Así que en un destello de creatividad, renombraron la ciudad como Santa Claus. Esto quiere decir que cada Navidad desde 1914, la oficina de correos recibe cartas de miles de niños que son respondidas por voluntarios para la alegría de los más pequeños. Con el pasar de los años, la notoriedad de su nombre produjo que los empresarios locales lo transformaran en un destino turístico donde la Navidad nunca acaba. Ya sea el taller de carpintería de Santa Claus, donde fabrican juguetes, el castillo de caramelos. Número 6. Colonia Tovar. En 1840, cuando Venezuela tenía apenas un par de décadas de consolidar su independencia, el gobierno empezó a fomentar la inmigración para poblar las vastas regiones del país. Un grupo de 400 alemanes residentes del sureño estado de Baden aceptó la propuesta y caminaron durante 21 días hasta el puerto de Le Havre en Francia, donde finalmente partieron a Sudamérica el 19 de enero de 1843. El 4 de marzo llegaron al puerto de La Guaira, pero no pudieron desembarcar a causa de un brote de viruela dentro de la embarcación, por lo que el capitán de la nave los llevó hasta el puerto de Choroní, a unos 50 kilómetros al oeste, donde después de cumplir cuarentena,
pudieron desembarcar el 31 de marzo. Una larga caminata los llevó a través de las montañas, pasaron por las ciudades de Maracay y La Victoria, hasta que el 18 de abril arribaron a Palmar del Tuy. El pueblo a más de 2000 metros de altura fue renombrado Colonia Tovar en honor al empresario Manuel Felipe Tovar, que donó las tierras donde los colonos construyeron una ciudad con arquitectura similar a la de su antiguo hogar en la Selva Negra. Número 5. Tombstone. En 1877, el buscador de plata Ed Schiffelin partió a la sierra de la Peñascosa en Arizona con un solo propósito en su mente: volverse un hombre rico. Los soldados del ejército le advirtieron que lo único que encontraría sería su propia lápida. Apenas halló una gran mina de plata, formó un pueblo alrededor y lo nombró Tombstone, que en español significa lápida. 3 años después, la ciudad creció gracias a cientos de cazafortunas que arribaron y construyeron 2 salones de baile, una docena de locales de juego y más de 20 bares. La cultura popular catalogó el pueblo como un lugar salvaje de forajidos y pistoleros, pero la verdad es que era una zona moderna, con teléfonos instalados en 1882. Al año siguiente varias empresas proveían gas y agua. Todos los días llegaban mariscos frescos de Baja California e inclusive tenían 5 heladerías. Número 4. Monumento Yonaguni. En la costa sur de la isla de Yonaguni, en Japón, yacen unas ruinas sumergidas cuya antigüedad se estima en al menos 10.000 años. El origen de la estructura es objeto de acalorados debates desde que fue descubierta por submarinistas en 1995. Los científicos teorizan que fue tallado por fenómenos naturales, mientras que las personas de mente abierta creen que fue obra de una civilización avanzada. Una expedición científica encontró lo que parece ser un arco o puerta de entrada con enormes bloques de piedra que parecían encajar a la perfección, calles pavimentadas, uniones en ángulo recto y escaleras. Las estructuras, que varían a profundidades entre 6 y 30 metros, son demasiado precisas para ser producto de los movimientos tectónicos, la erosión y otros fenómenos naturales. Los defensores de la teoría, que sostiene que son los restos de una civilización antigua, argumentan que fue una ciudad que debió existir hace 10.000 años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo que el actual, ya que no parece que las pesadas estructuras cayeran al océano, sino que fueron superadas por el agua cuando el mar se elevó. Si el monumento de Yonaguni en realidad pertenece a una civilización del pasado, existe la posibilidad de que fueran construidos por los Jomon. Número 3. Skara Brae. Las Islas Orcadas de Escocia alberga este pueblo calificado como uno de los mejores conservados de la Edad de Piedra. Oculto durante cientos de años bajo una gran duna de arena, su verdadero aspecto fue expuesto cuando en 1850 una tormenta descendió sobre la zona y liberó parte de las antiguas estructuras del manto que las cubría. Otra tormenta en 1926 fomentó una excavación por parte de la sección de monumentos antiguos del Ministerio de Obras Públicas británico, que reveló el alcance de la antigua civilización que habitó al norte de Escocia. En la década de 1970, la tecnología de datación por radiocarbono estableció que el asentamiento estuvo habitado entre 3200 y 2200 a.C., aunque las viviendas de Skara Brae fueron construidas con losas de piedras unidas sin mortero. La arena a la deriva las llevó y conservó algunos muros con alturas de hasta 2,5 metros. La isla tampoco tenía árboles, así que sus pobladores construyeron muebles de piedra que sobreviven hasta la actualidad. Por muchos años, la idea general sobre su abandono sostenía que una catástrofe natural incitó a sus habitantes a huir a otras zonas. No obstante, los historiadores creen que el avance de la sociedad y la construcción de ciudades de mayor tamaño produjo el deterioro de la aldea, cuyas 8 viviendas proveían refugio para apenas 50 personas. Número 2. Itsukushima. El shintoísmo es la religión que desde el año 200 a.C. forjó las costumbres culturales japonesas tal como las conocemos hoy en día. Entre los lugares más sagrados se encuentra Itsukushima, una isla perteneciente a la prefectura de Hiroshima, donde los nipones veneran a los dioses desde el siglo VI, cuando fue construido el primer santuario. En 1168, Taiya no Mori, quien era considerado el hombre más poderoso de Japón a finales del periodo Heian, eligió la isla como el santuario familiar de su clan y construyó la estructura que sigue de pie hasta la actualidad. La fascinante arquitectura revela una gran habilidad artística por la forma en que juega con los contrastes de color entre las montañas y el mar, al mismo tiempo que ilustra el concepto japonés de belleza escénica, combinando la naturaleza y la creatividad humana. Los seguidores del shintoísmo mantienen la pureza del santuario, asegurándose de que nadie muera en él. La restricción vigente desde 1878 prohíbe que las personas mueran o den a luz en la isla. Es más, la obsesión por la pureza se remonta mucho más atrás, ya que durante la batalla de Miyajima, en 1555, el comandante vencedor ordenó que los cuerpos de los guerreros muertos fueran trasladados y enterrados en tierra firme. El barro manchado de sangre fue removido y los edificios fueron limpiados para borrar todo rastro de la muerte. Número 1.
Truth or Consequences. Ubicada a lo largo del Río Grande, en el suroeste de Nuevo México, su nombre traducido al español significa verdad o consecuencias.